Buenas tardes mi gente, acá estamos en un nuevo video, yo soy ZB. Y el día de hoy vamos a hacer algo que honestamente tenía muchísimas ganas de traer al canal, porque hoy vamos a recordar una de las aventuras más importantes en la historia del manga anime. Una historia que comenzó de manera muy simple y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más grandes de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de One Piece. Pero no solamente vamos a resumir la historia, vamos a analizarla, a recorrerla y entender por qué este inicio logra conectar tanto con la gente incluso después de más de 25 años. Vamos a hablar de los personajes, de los sueños de cada uno, de las tragedias, de las peleas, de los villanos y también de todos esos detalles que Eiichiro Oda fue dejando desde el principio y que terminan teniendo muchísimo peso más adelante. Porque si algo hace especial a One Piece es que prácticamente nada está puesto al azar. Así que acomódense, pónganse cómodos, váyanse a buscar un café, unas papitas, unas galletas, porque este va a ser un viaje largo. Y créanme, recién estamos comenzando. Goldie Roger, el rey de los piratas. El único hombre conocido por conquistar la Grand Line y llegar al final del mar. Un hombre tan importante. Incluso después de su muerte, el mundo entero siguió cambiando por culpa de él. Roger fue capturado por el gobierno mundial y ejecutado públicamente. La idea era simple, terminar con la era de los piratas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Antes de morir, Roger pronuncia las palabras que cambian el mundo, tras que uno de los espectadores le pregunta dónde está su tesoro. Él responde: ¿Quieren mi tesoro? Si lo buscan, pueden quedarse con él. Búsquenlo. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Tras la muerte de Roger, comienza oficialmente la gran era de los piratas. Miles de personas salen al mar buscando riquezas, aventuras, famas y el legendario tesoro conocido como el One Piece. Y en una pequeña isla llamada Villa Fuya, vive un niño que suena exactamente con eso. Monkey D. Luffy. Luffy es distinto desde el primer momento. Es impulsivo, exageradamente optimista y completamente incapaz de rendirse, pero sobre todo está fascinado con los piratas, y gran parte de eso se debe a una persona, Shanks el pelirrojo. Actualmente líder de los pelirrojos, que tiraba. Actualmente líder de su tripulación y ex compañero de Roger. Un pirata tranquilo, relajado y carismático que constantemente visita la aldea junto a su tripulación. Y aquí hay algo importante. Shanks no es presentado como un pirata cruel ni violento. Oda desde el inicio quiere que entendamos que en este mundo no existen solamente buenos y malos. Hay marines corruptos, hay piratas nobles. Y también ocurre exactamente al revés. Luffy admira profundamente a Shanks porque representa libertad. Sí, qué gringo, ¿no? La posibilidad de vivir como uno quiera, y esa idea termina marcando completamente la vida de Luffy. Pero uno de los primeros momentos importantes ocurre cuando un bandido humilla a Shanks dentro del bar del pueblo, el bar de Makino. Le tira alcohol encima, se burla de él y lo provoca constantemente. Y Shanks simplemente se ríe. Vea, qué cagón, ¿no? Luffy no entiende eso. Para él, alguien fuerte debería responder inmediatamente, pero Shanks le enseña una de las primeras grandes lecciones de la serie. No todas las peleas valen la pena. Sin embargo, cuando esos mismos bandidos secuestran a Luffy y lo ponen en peligro real, todo cambia. Aparece un monstruo marino gigantesco dispuesto a matar a Luffy, y en ese momento Shanks interviene, lo salva, pero pierde un brazo en el proceso. Esta escena es importantísima, porque representa sacrificio, herencia y confianza en la nueva generación. Antes de irse definitivamente al mar, Shanks le entrega a Luffy su sombrero de paja, un objeto que para él era extremadamente importante, y le dice: devuélvemelo cuando te conviertas en un gran pirata. Ese momento define toda la vida de Luffy. Desde ahí su sueño queda claro, convertirse en el rey de los piratas. Años después, Luffy finalmente se hace a la mar, completamente solo, sin tripulación, sin experiencia, sin barco, poco menos sin brazo. Y además con un detalle bastante irónico, no sabe nadar. Porque años atrás accidentalmente comió una fruta del diablo, la Gomu Gomu no Mi, una fruta que volvió su cuerpo completamente elástico, como si fuera de goma. Puede estirarse, recibir golpes y deformarse de maneras imposibles, pero a cambio perdió la capacidad de nadar. Y comienza oficialmente la aventura de nuestro protagonista.
Poco después, conocemos a Kobe, un joven extremadamente inseguro que trabaja obligado para la pirata Alvida. Kobe vive aterrorizado, no cree en sí mismo y siente que jamás podrá cumplir su sueño de convertirse en marín. Pero aquí vemos por primera vez algo fundamental sobre Luffy, su capacidad para cambiar la vida de las personas. Luffy no convence a Kobe con discursos complejos, simplemente le dice que si realmente tiene un sueño, entonces debe pelear por él. Y eso inspira completamente a Kobe, ya que después de derrotar fácilmente a Alvida, ambos llegan a una base de la marina, donde aquí conocemos al primer gran compañero de Luffy, el famoso cazador de piratas Ron Oroazo, un espadachín temido inclusive por los propios marines, pero lamentablemente cuando lo vemos por primera vez está capturado, atado a un poste, sin comida y esperando morir, hijos de puta. Todo por enfrentarse al hijo corrupto del capitán Morgan, Helmeppo. Y aquí One Piece comienza a mostrar algo importante. La marina no representa automáticamente justicia. Morgan es arrogante, abusivo y completamente obsesionado consigo mismo. Gobierna mediante miedo, pero incluso en esa situación Zoro jamás pierde dignidad, y eso es justamente lo que llama la atención de Luffy. Luffy no ve a un criminal, ve a alguien con voluntad, alguien fuerte, alguien capaz de perseguir un sueño. Después de una gran pelea, Zoro finalmente acepta unirse a la tripulación, pero también conocemos su objetivo, convertirse en el mejor espadachín del mundo. Y acá nace una de las relaciones más importantes de toda la serie, porque aunque Luffy y Zoro son muy distintos, ambos entienden perfectamente lo que significa apostar la vida por un sueño. Después de derrotar a Morgan y despedirse de Kobe, el cual consiguió unirse a la marina, la aventura continúa, y el siguiente destino es Orange Town, una ciudad completamente destruida y aterrorizada por un pirata muy extraño, Buggy el payaso, Buggy el chat, Buggy el goat, Buggy la cabra. Pero antes de eso, conocemos a Nami, una ladrona especializada en robar piratas, inteligente, manipuladora y extremadamente desconfiada. Y desde el principio queda algo claro, Nami odia profundamente a los piratas, aunque todavía no sabemos por qué. Buggy, por otro lado, parece inicialmente un personaje cómico, ridículo incluso, pero todo eso esconde al Chad. Pero rápidamente demuestra ser peligroso. Tiene poderes otorgados por una fruta del diablo, la Barabara no Mi, que le permite separar su cuerpo en distintas partes, además de ser una persona muy cruel con los civiles. Lo interesante acá es el contraste de Luffy. Ambos son piratas, pero entienden completamente distinto lo que significa ser uno. Para Buggy, la piratería es abuso y terror, mientras que para Luffy representa libertad. Y en medio de todo esto ocurre un momento muy importante emocionalmente que no podría haberme saltado. La historia del perro Chow Chow. Un perro que protege la tienda de su dueño fallecido incluso después de su muerte. Luffy entiende inmediatamente el valor emocional que tiene ese lugar para él, y eso vuelve a demostrar algo esencial del personaje. Luffy entiende perfectamente lo que significa tener un tesoro, aunque no sea dinero, aunque no sea poder. Ya, es un hijo de puta, o sea, entiende, el cabrón es un psicólogo. Después de derrotar a Buggy, la tripulación sigue creciendo, con la unión de Nami, aunque es una unión momentánea. Y así finalmente llegamos a Zero Village, donde conocemos a Usopp el Mentiroso, probablemente uno de los personajes más humanos y odiados, cabe recalcar, de toda la obra. Usopp es mentiroso, exagerado y cobarde, pero todas esas mentiras tienen una razón. Su padre Yasop, miembro de los piratas de Akagami, se fue a la mar cuando él era pequeño y lamentablemente su madre murió por una enfermedad. Entonces Usopp creció usando historias y fantasías como forma de escapar de una dolorosa realidad de soledad. Todos los días corre por la aldea gritando que vienen piratas, y aunque nadie le cree, él sigue haciéndolo, porque en el fondo quiere sentirse importante, quiere sentirse valiente. A este paso, también conocemos a Kaya, una joven enfermiza y extremadamente solitaria, a la cual Usopp le cuenta historias constantemente para hacerla sonreír. Pero aquí es donde aparece el verdadero villano del arco, el Capitán Kuro, un ex pirata extremadamente inteligente que fingió durante años ser mayordomo para quedarse con la fortuna de Kaya. Kuro es completamente distinto a Buggy, es completamente distinto al Chad. No busca fama, no busca aventuras. Vea, es un hijo de puta, es muy fome. ¿Para qué quiere ser pirata así? Solo quiere control y comodidad. Y además desprecia profundamente a los piratas. De ahí era uno, ¿no? La pelea contra Kuro muestra por primera vez que los enemigos realmente pueden ser peligrosos. Su velocidad es absurda y sus ataques son letales.
Pero lo más importante del arco no es la pelea, es el crecimiento de Usopp, porque por primera vez decide enfrentar el peligro aunque esté muerto de miedo, aunque es un cagón. Y ese será siempre el núcleo de su personaje, tener miedo pero seguir adelante igual. Tras derrotar a Kuro, finalmente Usopp se une a la tripulación, además de recibir como regalo de Kaya por salvarlos una carabela humilde, la cual fue nombrada como el Going Merry, el primer barco real de los sombreros de paja. Después de todo lo sucedido en Syrup Village, llegaríamos al Baratie, un restaurante flotante en medio del mar de gran reputación. Y acá One Piece da un salto enorme en calidad emocional, porque conocemos a Sanji, un cocinero elegante, calmado y extremadamente talentoso, pajero también. Pero lo primero importante que vemos de él es que alimenta a una persona hambrienta aunque sea un enemigo, y eso tiene una razón muy profunda. Años atrás, Sanji quedó atrapado en una roca en medio del océano junto a Zeff, el fundador del Baratie, un pirata y un cocinero conocido en esos tiempos como Pierna Roja. Ambos estuvieron semanas enteras muriendo de hambre, y Sanji descubre después que Zeff le entregó toda la comida para salvarlo, incluso sacrificando parte de su propio cuerpo como lo fue su pierna. Desde entonces, Sanji decidió que jamás dejaría pasar hambre a otra persona, y mientras todo esto ocurre, aparece alguien que cambia completamente la escala de poder en la historia. Dracul Mihawk, el mejor espadachín del mundo. Hasta ese momento parecía que Luffy y los demás eran bastante fuertes, pero Mihawk te muestra inmediatamente que están muy lejos del verdadero nivel del mundo. Destruye barcos enormes sin esfuerzo, ni siquiera parece tomarse las cosas en serio, y aquí ocurre uno de los momentos más importantes de Zoro, ya que sabiendo perfectamente que perderá, Zoro decide desafiar a Mihawk, porque para él retroceder significaría abandonar su sueño. Pero Mihawk lo derrota fácilmente, incluso utilizando un cuchillo pequeño. Zoro, eres una mierda. Y aún así, después de la pelea, Mihawk reconoce la determinación de Zoro. Entonces hace una promesa: jamás volverá a perder. Entre lágrimas, confiesa esto a Luffy. Y esa escena representa perfectamente la esencia de One Piece. Caer no importa, lo importante es levantarse y seguir avanzando hacia el sueño. Después aparece Don Krieg, un pirata obsesionado con el poder militar y las armas, completamente opuesto a Luffy. Krieg cree que la fuerza depende de recursos, armaduras y números. Luffy demuestra exactamente lo contrario, porque sigue peleando incluso después de recibir golpes brutales, simplemente porque su voluntad es más fuerte. Tras derrotar a Krieg, finalmente Sanji se une a la tripulación, y la despedida con Zeff es uno de los momentos más emotivos del inicio de la serie, ya que Sanji se arrodilla frente a él entre lágrimas, agradeciéndole por todo lo que lo cuidó durante estos años y cómo lo acogió en su restaurante. Después de eso, los sombreros de paja llegan a Arlong Park, ya que Nami se traicionaría a los Mugiwaras robándose el Going Merry para ir a esta misma isla. Y aquí comienza probablemente uno de los mejores, si no el mejor arco de toda esta primera etapa, porque finalmente descubrimos el pasado de Nami. Años atrás, su pueblo fue invadido por Arlong y los Gyojin, piratas extremadamente violentos que creen ser superiores a los humanos. Arlong obliga a Nami a trabajar para él dibujando mapas, y además le promete que si junta cierta cantidad de dinero, si mal no me equivoco 50 millones, liberará a su pueblo. Entonces, durante años, Nami roba y engaña a piratas para intentar comprar la libertad de todos. Y acá también conocemos la historia de Belmer, la madre adoptiva de Nami y Nojiko, una ex marín pobre pero increíblemente cariñosa. Cuando Arlong invade su isla, Belmer tiene dinero suficiente para salvarse ella sola. Pero eso significaría negar que Nami y Nojiko son sus hijas, y Belmer jamás haría algo así. Entonces decide reconocerlas orgullosamente y Arlong la mata frente a ellas. Es una de las escenas más duras de toda esta parte de la historia, y desde ahí entendemos completamente a Nami, su odio hacia los piratas, su obsesión con el dinero, su desconfianza. Todo viene de años de sufrimiento, pero cuando finalmente logra reunir el dinero necesario, Arlong la traiciona, y Nami colapsa emocionalmente. Entonces ocurre una de las escenas más icónicas de todo One Piece. Nami, completamente destruida tras haberse apuñalado el logo de Arnold que tenía tatuado, le pide ayuda a Luffy, y Luffy simplemente le entrega su sombrero de paja, el objeto más importante que tiene, y grita a los cuatro vientos: ¡claro que sí!
Este momento marca oficialmente el nacimiento real de la tripulación, porque ya no son solamente compañeros de viaje, son personas dispuestas a arriesgarlo todo por los demás. La batalla contra Arlong es brutal, Sanji pelea bajo el agua, Usopp enfrenta sus propios miedos y Zoro lucha a un estado gravemente herido por su batalla previa con Mihawk. Y finalmente, Luffy derrota a Arlong destruyendo la habitación donde Nami pasó años esclavizada dibujando mapas. No solo derrota al villano, sino que destruye literalmente la prisión emocional de Nami, y por primera vez en años, ella vuelve a sentirse libre. Después de esto, la tripulación se dirige hacia Lockdown, la ciudad donde nació y murió Goldie Roger. Y la atmósfera aquí es especial desde el primer momento, porque todos entienden que están entrando a algo mucho más grande, la ciudad previa al Grand Line. Cada miembro de la tripulación se prepara para el viaje que viene, pero el momento más importante ocurre cuando Luffy llega al lugar exacto donde Roger es ejecutado y sonríe exactamente igual que Roger, incluso frente a la posibilidad de morir, ya que Luffy sería capturado por Buggy y sus esbirros y sería ejecutado públicamente por Buggy, en el mismo lugar donde fue ejecutado Goldie Roger. Y aquí Oda comienza a insinuar algo enorme. La voluntad heredada, la idea de que algunos sueños trascienden generaciones. En Lockdown, además, también conocemos a Smoker, un marín serio, poderoso y completamente convencido de capturar a Luffy, pero incluso él entiende que Luffy es distinto. Y finalmente, después de sobrevivir milagrosamente a otro intento de ejecución de Buggy Chad, los sombreros de paja parten hacia la Grand Line, siendo Luffy salvado en el último momento de Smoker por su padre, pero ya llegaremos a eso. Finalmente, los Mugiwaras se unen en un barril, levantando el pie haciendo sus promesas. Luffy afirma que será el rey de los piratas. Zoro será el mejor espadachín del mundo. Sanji encontrará el All Blue. Nami dibujará un mapa de todo el mundo. Y Usopp, aunque duda, decide convertirse en un bravo guerrero del mar. Y así termina el verdadero inicio de One Piece. Y honestamente, cuando uno vuelve a ver toda esta primera parte, es impresionante darse cuenta de lo bien construida que está, porque desde el inicio Oda entendía perfectamente algo fundamental: las peleas por sí solas no bastan, son una mierda. Lo que le hace especial a One Piece son los sueños, las emociones, la forma en que cada personaje carga heridas, inseguridades y esperanzas distintas, y sobre todo, la manera en que Luffy logra inspirar a las personas simplemente siendo el mismo. Porque Luffy jamás obliga a nadie a cambiar, solo les recuerda que todavía pueden perseguir aquello que realmente quieren, y quizás por eso One Piece conecta tanto con la gente incluso después de tantos años, porque más allá de piratas, poderes o aventuras, esta historia siempre ha tratado sobre libertad, sobre seguir adelante y sobre jamás abandonar un sueño. Así que déjenme en los comentarios cuál fue el momento que hizo que ustedes se enamoraran de One Piece. Suscríbanse si quieren más videos así de detallados y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!